Tenemos muchos micrófonos ahora, como en las entrevistas, ¿no? Pero a uno solo voy yo, al de acá. Bien, hoy celebramos el Día de las Madres y yo estuve buscando en la internet alguna poesía, algún escrito que de verdad pueda exaltar y reconocer lo que es una madre. Y busqué algunos poemas muy buenos, solo que en alguno de ellos tenían, bueno, casi en toditos de ellos tenían algunas líneas que exaltaban demasiado a una madre, ¿no? Literalmente como tú eres el sol de mi vida. Y cosas como esas son demasiado para una madre, o tu amor es eterno, que no, ningún humano tiene un amor eterno, solo es el de Dios. Así que retrocediendo hasta el año 1928, hay un hombre llamado Caldwell, y él escribe así, y quisiera que pongan atención. Él dice, bien, podemos hacer una pausa para rendir honor a aquella que después de Jesucristo es el mejor regalo de Dios para los hombres, madre, dice. Fue ella quien compartió su vida con nosotros, cuando aún nuestros miembros eran sin forma. Ella se fue en el valle de la sombra de la muerte para que pudiéramos tener la luz de la vida. Sus brazos fueron el granero de nuestros alimentos y el sofá suave para nuestro reposo. Allí enclavados en la hora del dolor, allí estaba el patio de recreo de nuestra alegría infantil. Esos mismos brazos más tarde se convirtieron en nuestro refugio y fortaleza. Fue ella la que enseñó a nuestros pies de bebé a levantarnos sobre lo áspero. Sus manos benditas surcaban la aguja de día y de noche para tener nuestra ropa. Puso el libro bajo el brazo y comenzó para nosotros la escuela. Pero lo mejor de todo, ella enseñó a nuestros labios de bebé a balbucear el nombre de Jesús y nos dijo primero la maravillosa historia de amor de un Salvador. Y él llegó a decir: el orgullo de Estados Unidos son sus madres, o el orgullo de América, decimos para nosotros. Creo que este es un hermoso tributo para las madres, pero también siguió diciendo: hay madres malvadas como Jezabel, la antigua mujer, hay madres no naturales que venden a sus hijos en el pecado, hay madres que abandonan a sus hijos y la exposición de su maternidad es la vergüenza. Pero él termina diciendo: me alegro de creer, sin embargo, que hay relativamente pocas en esta clase. ¿Cuál sería el estado de la maternidad, de las madres, aquí en nuestro Guayaquil o en nuestro Ecuador o en toda América? Porque en este 2025 no parece encajar nuestra ciudad o nuestro país, con los miles de abortos que hay en la ciudad o millones en toda América. No encaja madres maltratando a sus hijos. Y con cientos y miles de divorcios en nuestra ciudad, no encaja con el abandono de sus hijos. No encaja. Y Caldwell dijo también: ninguna nación es mayor que sus madres, porque ellas son las creadoras de los hombres. Bueno, en un sentido podríamos decir que son creadoras de los hombres. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en la primera carta a Timoteo 2:15, le dijo: las mujeres se salvarán, dice, engendrando hijos. Y Pablo está diciendo que la misión salvadora, la virtud de una madre, la tarea, el objetivo de una madre es criar a hijos piadosos. A eso se refería. Mientras por un lado las mujeres podrían tener el estigma de haber usurpado la jefatura allí en el Edén, sin embargo ella puede invertir esto, puede hacerlo diferente. Este estigma puede ser cambiado de ser líder en producir una generación piadosa a través de la influencia espiritual de sus hijos. Esa es la más grande bendición. Y Dios hasta el día de hoy no ha cambiado la norma. Ese es el estándar, ese es el diseño de Dios. Así que Dios quiere que la maternidad sea el más alto llamado a una mujer.
Y Pablo dice que las mujeres de Dios en Tito 2:4, cuando está hablando a cada grupo de mujeres en la iglesia, qué deben hacer, cómo deben servir, él está diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahí está el enfoque, ¿sí ves? Y en el verso 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Este es el enfoque de la mujer, no ha cambiado, esta es la norma de Dios. Incluso para que en el tiempo del apóstol Pablo, para que una iglesia pueda sustentar a una viuda y aparezca en las listas de las que puede sustentarle económicamente, en el capítulo 5, verso 10 de la primera carta a Timoteo, dice que tenga testimonio de buenas obras, pero eso es lo que me interesa, si ha criado hijos, es decir, mujeres que han formado una generación piadosa. Esa es la norma de Dios para todo tiempo, y eso sigue vigente. En el pueblo de Dios comenzó así, todo comenzó con Sara, que fue un regalo de Dios para Abraham. Sara fue un modelo de fe, fue una mujer obediente. Sara, que dio a luz a un niño cuando ella estaba avanzada en edad, sin embargo demostró la fe y la santidad al hacer que en su vida, que el matrimonio y la maternidad sean lo que deberían ser. El apóstol Pedro habla de ella, de su obediencia y de cómo tuvo la fe verdadera. Allí estuvo también Jocabed, la madre de Moisés, y Miriam, que luchó por la vida de ese niño hermoso que era justo para Dios. Ruth, esa dulce gentil, ¿no?, que amó y se sacrificó y fue bendecida para ser la madre de Obed, quien dio a luz a Isaí, y que dio a luz a David, y que de su semilla nace el Mesías. Y allí entonces en el Nuevo Testamento aparece Elizabeth, la madre de gracia dulce del profeta más grande que jamás haya vivido. Estamos hablando de Juan el Bautista, y por supuesto que también lo fue María, la madre de nuestro Señor. Esta podríamos decir, y muchas otras madres destacadas allí en el pueblo de Israel. Pero cuando la Biblia detalla el honor debido a una madre, no hay más detalle que se haya dado que Ana. Y aquí la encontramos en el primer libro de Samuel. Ana, su nombre habla de su belleza, que significa gracia, pero no solamente fue una mujer de gracia, un emblema, sí, también fue la gracia de la maternidad, podríamos decir. Ella se convirtió en madre por la fe, porque aparece en el primer libro de Samuel como una mujer que no tiene hijos. Y entonces luego se convierte en madre de uno de los más grandes hombres que ha pisado la tierra, que fue Samuel. Y al ver el relato del nacimiento de Samuel, vamos a tener en cuenta el perfil de una madre piadosa. Eso es lo que vamos a ver, pero solamente para situarnos en el contexto. Cuando abrimos este primer libro de Samuel, nos encontramos en uno de los peores periodos de los tiempos del pueblo de Dios. Uno de los peores tiempos, el periodo de los jueces, porque en ese tiempo no había rey en Israel por el momento. Era un momento de crisis, era un momento de confusión, era un mal momento de vida espiritual para Israel. De hecho, el pueblo del Señor estaba siendo vulnerable por sus enemigos, sobre todo los filisteos. Y es un momento en el que moralmente, verdaderamente este pueblo se había depravado. La religión se había enfriado, por no decir la fe de ese pueblo se había enfriado. Y es el momento entonces para que pueda surgir un gran hombre que pueda levantarse y tome el liderazgo de la nación. Porque con la muerte de Sansón el país quedó dividido y todos sin líderes. Y los filisteos estaban rodeando al borde de la nación israelita. El sacerdocio se corrompió. Y lo peor de todo, mira el primer libro de Samuel, capítulo 3.
y la última parte del versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 3 y el verso 1, aquí nos dice la condición espiritual en la que se encontraban todos ellos. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Así que Dios no tenía aún nada que decir. La nación de Israel necesitaba un gran líder, necesitaba un gran hombre, y Dios necesitaba una gran mujer para dar forma a ese gran líder, a ese gran hombre que debía ser levantado. Y Samuel, uno de los hombres más grandes que jamás haya caminado por esta tierra, no solo era el producto de la obra de Dios, como vamos a ver, sino el producto de una madre piadosa. Y ella dio a su país y al mundo el legado más grande que una mujer puede dar, un hijo piadoso. Ese es el legado más grande de una mujer. Ella lo hizo. Y mira el versículo 1. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 1 y el verso 1. Dice, hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Vaya, un esposo, 2 mujeres. Y aunque vivía en medio de un pueblo que había abandonado a Dios y sufría con la poligamia de su esposo, sin embargo, nada le impidió a ella convertirse en una madre piadosa. Y su piedad vino por medio de mantener 3 relaciones correctas. En primer lugar, tenía una relación correcta con su esposo. En segundo lugar, tenía una relación correcta con Dios, con el cielo. Y en tercer lugar, tenía una relación correcta en su casa. 3 relaciones correctas para hacer de ella una madre piadosa. Veamos cada una de estas relaciones. En primer lugar, una relación correcta con su marido. Y eso es esencial que nosotros entendamos que la relación más importante de una familia, de cualquier familia, de su familia, en cuanto a la crianza de hijos piadosos, no es la relación de los padres a los hijos. Eso no es la relación más importante. Es la relación de la madre y el padre. Esa es la relación más importante. Así que la relación de los padres es tan vital que constantemente están comunicando a sus hijos. Esa relación comunica constantemente a sus hijos y eso es lo que va a dominar el pensamiento de los hijos en el futuro. De lo que estamos comunicando por medio de esa relación de los padres. ¿De dónde aprenden los hijos sobre las relaciones humanas? ¿De dónde? Bueno, de la relación de los padres. De allí aprenden ellos. ¿De dónde aprenden los hijos sobre la virtud? Bueno, de la manera en que se tratan sus padres. ¿De dónde aprenden los hijos sobre el amor? De la forma que la madre ama al padre y el padre ama a la madre. Así que los hijos están asimilando absolutamente todo de la relación entre los padres. ¿De dónde aprenden los hijos sobre el perdón? Bueno, de la relación entre su padre y su madre. Cuando un esposo pide perdón a su esposa por alguna falta o viceversa, los hijos están aprendiendo de ellos todas estas cosas. De la relación de los padres aprenden sobre la comprensión, sobre la compasión, sobre la honestidad, sobre la integridad de esa relación de los padres. Así que la relación más importante en la familia es entre el esposo y la esposa, porque esta relación proyecta todo lo que hace a sus hijos. Y desde el principio la palabra de Dios es clara para decirnos que la relación entre Ana y Elcana, a pesar de todo, era buena. Ana
amaba a su esposo Elcana. Pero permítame decir algo, que no era una relación perfecta, porque la Escritura nos deja mucho ahí en claro lo que estaba sucediendo, porque Ana estaba casada con un hombre que había cometido poligamia. No sé cómo se sentiría una madre, ¿no? Una esposa así, pero tal vez podríamos imaginar, muy duro, tener una rival, y lo peor de todo es que esa rival es fértil y tiene niños, y Ana no tiene ningún hijo. Así que Ana es la esposa estéril, improductiva, que no puede dar a su marido lo que el corazón de ella más anhela, que es tener hijos, y no puede. Recordemos que la poligamia era una parte de la cultura humana. Nunca ha sido el diseño de Dios eso, aunque lo leemos en la Escritura, no es que está fomentando eso la Escritura, para nada. La poligamia, lamentablemente, en ese tiempo era parte de la cultura. Siempre Dios ha diseñado a un hombre con una mujer que dejan a sus padres y se unen de por vida y se convierten en una sola carne. Desde el Génesis capítulo 2, allí está cómo se forman los matrimonios. Pero la sociedad humana estaba plagada de poligamia en aquellos tiempos. Y cuando la verdad de Dios entró en la sociedad humana, era tan penetrante la poligamia, estaba tan arraigada a todos, que tomó tiempo erradicarla. No fue inmediatamente, ¿ves? Es como un misionero cuando va al África o a algún otro lugar, de aquí mismo, de nuestro cantón. Hay lugares donde verdaderamente se presenta el Evangelio y algunas personas vienen a los pies de Jesucristo, pero cuando usted conversa con ellos están envueltos en relaciones de matrimonios polígamos. Hay hijos por todo lado, mujeres una, otra, que es difícil, es tan confuso desenredar todo eso, porque el hombre en el pecado se mete en todo ese tipo de relaciones, y así fue en el mundo antiguo también. Así que Elcana creó una situación muy difícil para Ana, en verdad, y el dolor pudo ser aún más profundo, porque Penina vino a hacer en esa unión lo que Ana no podía hacer. No sabemos los detalles, porque no nos da más detalles la Escritura, pero bien podría haber sido que Ana fue la primera esposa, ya que se la menciona en primer lugar, y aparentemente Elcana se casó con Penina solo por causa de esterilidad de Ana, y con el fin de producir una generación que posea su heredad. Recuerde que para aquellos tiempos tener una heredad era lo más importante, era crucial tener hijos para que la herencia pueda continuar y el nombre de la familia también. Y la gente hacía este tipo de cosas pecaminosas, de unirse y casarse con otra mujer para tener prole. Pero el matrimonio de Ana, aunque deteriorado por las tensiones, sin embargo, en medio de todo esto vemos que es sólido, porque Elcana amaba con sincero afecto a Ana, y el amor era recíproco. Ana también amaba a su esposo. Mira el versículo 3, primer libro de Samuel 1:3, dice: y todos los años aquel varón subía de ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofnis y Fines, sacerdotes de Jehová. 4. Y cuando llegó el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Y aquí viene lo interesante, mira que a todos les daba su parte. Mira el verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. No amaba a Penina en realidad. Esa es la implicación, al menos en el texto bíblico. Penina estaba allí para producir los niños que Ana no podía tener. Penina estaba allí para crear un futuro para su familia, nada más, su herencia, pero Ana era la que él quería. Y no hizo ningún intento de ocultar eso, porque lo hizo de manera abierta a todos, al darle el doble, algo especial para ella, para Ana. Cuando fueron a ofrecer los sacrificios, recuerde que el sacerdote tomaba una parte de ese sacrificio, de ese animal,
y la mayor parte se la regresaba a los oferentes, a los que daban la ofrenda, para que la puedan comer entre la familia, y la familia hacía una fiesta con eso que le regresaba al sacerdote. Y al celebrar esa fiesta, Elcana le daba una doble porción a Ana. Y dice, porque él amaba a Ana. Este es un gesto para un invitado de honor. Siempre que en la Biblia dice, y le daba doble honor, doble porción, ese es el honor. Ana era la que tenía el corazón de este hombre, ¿ves? Y no era solo el amor de la emoción, era el amor de la bondad y el amor de la consideración y el amor de sacrificio, el amor de honor. Ella es la que recibe esto, él amaba. Y este amor era su seguridad. Mira, que este amor era la seguridad de Ana. Y este es un llamado para todos los hombres, si acaso no lo sabemos todavía, que la seguridad de una mujer está en su amor por ella. Esa es la seguridad de una mujer, no en la cuenta bancaria que tenemos, no en una casa de lujo, no en muebles nuevos, en un coche nuevo, no en un plan de jubilación. No está allí, ¿ves? Una mujer encuentra su seguridad en su amor y tiene que ser demostrado con tanta frecuencia por el esposo que nunca haya una pregunta al respecto. Su esposa le ha preguntado a usted, oye, ¿me amas? Entonces quiere decir que estamos fallando allí, ¿ves? Ella no se siente segura de nuestro amor. ¿Por qué las esposas tienden a desconfiar de sus maridos y se preguntan si no tendrán alguna otra atracción? Y la razón es que el esposo no le está dando la seguridad que la mujer busca, que es la seguridad en el amor de su esposo. Eso busca una esposa. Y si una esposa busca de muchas maneras seguridad en su esposo, es porque el esposo no le está dando. No le está asegurando ese amor. Entonces ella tiene que luchar para obtener esa seguridad de su amor. Y esa es la forma en que estaba Ana con Elcana. Ana estaba segura de su amor porque Elcana invirtió tiempo en demostrar su amor por ella de una manera muy abierta, muy pública, tal como se había hecho en esta fiesta delante de todos. Compartían el amor, por lo que ella estaba segura del amor de su esposo. Así que Elcana trató de confortarla tiernamente aquí a su esposa, y vemos también aquí cómo compartían sentimientos muy profundos ambos. Mire que Elcana pudo interpretar su lloro por causa de la falta de un hijo. En el primer libro de Samuel 1:8, si vas al verso 8, dice, y Elcana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Y él sabía por qué lloraba. Dice, ¿por qué no comes incluso? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana no necesitó explicaciones de su lloro porque conocía sus sentimientos. Sabía lo que había originado esas lágrimas, y esto habla del amor que había entre ellos. Y esta súplica del esposo ayudó a Ana, al menos por el momento, porque en el verso 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido, comió, porque no quería comer, y bebido en Silo. En Silo, dice, Ana se dirigió al tabernáculo. El amor de Ana por su marido es la primera clave para comprender su profunda influencia como madre. La característica más importante de una madre piadosa no es la relación de ella con sus hijos, no es la relación de la madre con los hijos, sino del amor con su marido. Allí está, allí radica la clave. ¿Ves? El mundo hace lo contrario, ¿no? Se decepciona del esposo o la madre y va a volcar todo su amor para con los hijos y hace alianzas especiales con los hijos que llegan hasta la muerte, pero equivocadamente. El amor entre marido y mujer es la clave auténtica que conduce a una familia que prospera. Toda familia bien constituida tiene el matrimonio en el centro. Es el matrimonio en el centro. ¿Ves? Lo que le va a dar la solidez a los hijos.
No gira alrededor de los hijos, no, en el centro está la pareja. Así que lo que comunicamos a nuestros hijos a través de nuestra relación matrimonial permanecerá con ellos por el resto de sus vidas. Es algo imborrable eso. Es algo que no se va a borrar en los hijos. Y es evidente en el Cana y Ana un amor permanentemente puro el uno por el otro. Otra de las evidencias de su amor es que compartían el culto, adoraban a Dios juntos. Qué interesante. Recuerde que estamos viendo este primer punto de una relación correcta con su esposo, cómo se amaban, pero también ella se unía a su esposo para adorar a Dios junto. Observe lo que dice del Cana en el verso 3, dice, y todos los años aquel varón subía de ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Eso no quiere decir que el Cana iba una vez al año. Esto solo significa que ellos iban todos los años cuando está diciendo esto. Porque según la ley, en Deuteronomio 16:16, no lo vamos a leer por tiempo, todo judío debía ir 3 veces al año. Así que eso es lo que suponemos, que él iba todas las veces que había que subir a adorar a Dios. Recuerden que en este momento en particular, el lugar del culto es en Silo. Es allí el lugar del culto, porque allí se encontraba el arca del pacto. No estaba el templo construido de Salomón, es el arca del pacto, antes de que fuese trasladado a Jerusalén y luego se va a construir el templo de Salomón, ¿no? Así que el Cana iba 3 veces al año y ofrecía sacrificios al Señor. Así que tenía un esposo que adoraba a Dios. No era perfecto este hombre, él era un polígamo y estaba enredado ya con hijos allí, y eso era una violación de la ley de Dios, y en cualquier momento que la ley de Dios se violó, hubo consecuencias muy negativas, y siempre eso produce dolor, siempre va a producir angustia. Y Penina, su rival, tuvo hijos y Ana no tenía ninguno, pero a pesar de todo eso era un hombre que creía en Dios. Este es el Cana, un hombre que adoraba a Dios. Así que en pocas palabras, él tenía un marido creyente. ¿Cuándo se hizo creyente? No lo sabemos. No dice la Escritura si fue antes, después, o cuando ya tuvo los hijos con Penina. No lo sabemos. Pero ese es el primer requisito para criar a los hijos piadosos. Tener un esposo creyente. Por eso toda señorita, cuando se case, debe hacerlo con una persona que ame al Señor, un joven que ame al Señor, porque es necesario que la cabeza de esa nueva familia sea un hombre espiritual, sea un verdadero hijo de Dios, en contraste con los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, que aún siendo hijos del sumo sacerdote Elí, eran tan carnales y viles y depravados, eran terribles estos 2 hijos. Así que aquí está el primer aspecto de una relación correcta entre una adoración juntos. Su culto es de vital importancia en la proyección de la piedad a sus hijos. Cuando Dios estaba estableciendo las leyes para su pueblo, les advirtió claramente en Deuteronomios 7:1, 7:2 y 7:3, y les dijo en el 7:3, solamente para que tengamos noción de esto, y no emparentarás con ellas, es decir, con otras personas de otras naciones, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Entonces el mensaje es, oigan, manténganse alejados de matrimonios mixtos. Y lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 7:39, que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero cuidado que no es con cualquiera, ¿no? Sigue diciendo, con tal que sea en el Señor. Su cónyuge debe ser creyente. Su cónyuge debe ser uno que adora a Dios. ¿Sí ves?
Y segunda carta a los Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y cómo podrían también los padres obedecer a ese mandamiento de Efesios 6:4 cuando dice, y vosotros padres, plural, así que está el papá y la mamá, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está diciendo padres, porque si uno de ellos es un incrédulo, ¿cómo puedes obedecer este mandamiento? Algunos quieren presentar niños acá, pero su esposo o la esposa no son creyentes y le tenemos que decir, no le podemos presentar acá porque la presentación aquí es un compromiso de los padres para criarlos a sus hijos en la amonestación del Señor. Y una parte no es creyente, no entiende. Él, ¿a qué se va a comprometer? ¿A qué? Si no es nacido de nuevo, no puede, ¿entiendes? No puede comprometerse porque no conoce al Señor y no conoce la amonestación que el Señor da, sus reglas. Ahora, bendito sea Dios por su gracia, que Él puede traer al cónyuge para Cristo. Si acaso no es creyente, Él lo hace. Pero su propósito es que los piadosos se casen con los piadosos. ¿Entiendes? Piadosos se casen con los piadosos por el bien de la próxima generación. Por el bien de la próxima generación. La adoración parece haber sido un aspecto central en la convivencia de Ana y Elcana. Esto había en ellos. Era lo que conservaba la solidez del amor del uno por el otro frente a tanta adversidad que estaban ellos padeciendo. Así que la forma en que ustedes adoran está comunicando volúmenes de información para sus hijos. La segunda relación, por una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios. Ana tenía un profundo y constante amor por Dios. Mira que esta es una característica para tener hijos piadosos. Esta es la segunda. Su pasión espiritual, el deseo profundo de su corazón. ¿A dónde lo puedes ver? En estos versos del capítulo 1 que está aquí de Ana. ¿En qué? En su vida de oración. ¿Ves? En su vida de oración. Era una mujer que tenía sus afectos puestos en las cosas celestiales. No estaba en lo terrenal. Su anhelo de tener un hijo no era solo por autosatisfacción. No es que esas familias tienen hijos y yo también quiero hijos por eso. ¿Esa es una competencia? Oye, el deseo de ella no tenía nada que ver con algo terrenal. Más bien era un asunto de autosacrificio, porque iba a tener que separarse después de ese niño, ¿entiendes? Era darse ella misma esa pequeña vida para entregársela al Señor. Y ahí nos hace ver entonces la relación correcta que tenía con Dios. Siglos antes, Rebeca, la esposa de Isaac, ella oró en Génesis 31, en 30 y el verso 1 dice, dame hijos o si no me muero. Así le dijo Rebeca. Ana fue más modesta, rogó solamente por un hijo. Pidió un hijo que pudiera servir en el templo. Un hijo que pudiera servir en el templo. Y si Dios le concedía, se lo daría a Dios. Y las acciones de Ana demostraron de verdad que no fue una petición así que de momento le salió un arrebato, un anhelo, nada más. No era para ningún fin egoísta o propio, sino para que de verdad sirviera al Señor. Y lo interesante de su amor a Dios fue que a pesar de su amarga agonía por la falta de hijos, nunca se convirtió en una mujer que estaba quejándose todo el tiempo. No vemos en la Escritura eso. No se registra nada que se haya quejado contra Dios o que haya importunado a su marido por la falta de hijos, para nada.
¿por qué habría de estar lloriqueando a su esposo? ¿No? Tal vez ella sabía lo del Salmo 127:13, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, lo entendía muy bien. Y por eso llevó su caso directamente, no a su esposo, directamente a Dios. A pesar de su decepción, a pesar de la angustia que ella sufría, se mantenía fiel a Jehová. Mira, y muchas personas tienen un problema, tienen una aflicción, una angustia, ocurre algo terrible y entonces como que se descarrilan y buscan caminos equivocados, pero ella está fiel en Jehová. La frustración, en vez de alejarla de Dios, la acercó más a Dios. ¡Qué bendición es eso! Qué bueno cuando nos ocurren todo ese tipo de problemas que traen dolor, sufrimiento, angustia a nuestras vidas, porque de verdad a los verdaderos cristianos nos acerca más a Dios. Y ella persistió en la oración, como dice Pablo que debemos orar en todo tiempo. Y veamos su oración. Mira, en el versículo 10, primer libro de Samuel 1 y el verso 10 y hasta el verso 11, y dice: ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y mira, dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hay dos partes en este voto, en esta promesa que hace Ana. La una era la promesa de dar el hijo al Señor. Si tú me concedes esto, yo te lo entrego a ti, Señor. Y su fidelidad a Dios fue manifiesta porque posteriormente el niño fue entregado a tiempo completo al servicio del Señor. Lo llevó y ahí se quedó. Sí, ella cumplió, pero el voto llevaba esto. Y la segunda parte del voto incluye que nunca le iba a cortar el cabello, y este era uno de los 3 requisitos del voto nazareo. Y no sabemos si hizo el voto nazareo, porque los votos nazareos eran temporales, pero aquí Ana está haciendo un voto de por vida. Así que el voto de Ana en sus 2 partes, lo único que muestra es consagración a su hijo para servir al Señor. Y entonces vemos que este voto no fue a la ligera, porque cuando Dios respondió al pedido de Ana, es decir, le dio su hijo, Ana no retrocedió por difícil carga que había puesto sobre ella como madre de Samuel. No retrocedió, lo cumplió. Y una nota interesante que muestra su fidelidad y por tanto amor a Dios es la manera fervorosa en que ella está orando cuando se acercó allí al tabernáculo, especialmente en una época que era decadente de espiritualidad y casi ya nadie oraba, pero ella está orando de esa manera. Y eso es un tremendo contraste que el escritor nos está mostrando. Mientras había sequía de hombres ya alejados de Dios, con un corazón endurecido para arrodillarse a orar, ella está orando con fervor y con lágrimas en sus ojos. Vaya, ella estaba consumida de toda esa pasión en su oración, tan perturbada por su llanto, ¿no? Que atrajo la misma atención de este sumo sacerdote Elí, que posiblemente hacía muchísimo tiempo ni él había orado, ni había visto ya muchísimo tiempo de hombres o mujeres que se acerquen a orar de esa manera, que la juzgó mal. A primera instancia la juzgó mal. Mira los versículos 12. Dice, y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía,
porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vaya, el sacerdote Elí mostró una falta total de discernimiento, confundiéndola con una mujer ebria. Así como en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, así interpretaron el resto de judíos a los discípulos, ¿sí? Y tal vez Elí confundió a Ana con una de las tantas mujeres perdidas que sus hijos frecuentaban en el tabernáculo. Porque eso es lo que había, y eso sabía del escándalo de sus hijos que estaban en una relación sexual con mujeres allí. Y tal vez pensó que esta Ana era una de esas mujeres que hacían eso, ¿no? Pensamos que es insensatez porque la ebriedad normalmente hace a una mujer o a un hombre hablar fuerte y qué sé yo, con una conducta muy abierta, pero ella estaba en silencio, estaba orando, susurrando a Dios, ¿sí? Sin embargo, vemos su amor por Dios cuando responde con gracia, a pesar de que se equivoca de ella no se pone enojada, no se pone molesta, sino que responde con gracia y humildad. Y cuando Ana le aclara lo que está ella haciendo, derramando su corazón, dejando fluir la pena de su corazón, Elí seguramente avergonzado cambia y le bendice y apela que el Señor le cumpla su deseo. Y la respuesta de Ana a Elí reveló otro de sus rasgos espirituales positivos. Mira el verso 18, lo que dice. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, que Ana de verdad que puso toda su carga en el Señor. Como dice el apóstol Pedro, que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Y finalmente, cuando su petición fue oída, Ana responde con un torrente de alabanzas. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Lo leímos hace un momento en nuestra lectura, no lo vamos a leer. ¿Cómo exalta el gozo de esta mujer, de un corazón que verdaderamente se regocija porque Dios respondió a su oración? ¡Qué bendición más grande! Porque aquí hay una tremenda teología en este cántico de Ana, ¿no? Con profundos temas de santidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la soberanía absoluta de Dios, de su poder, de la sabiduría de Dios. Él conocía la depravación de la naturaleza del hombre, porque allí muestra rasgos de lo que es el hombre. Así que Ana estaba hablando basada en su propio conocimiento íntimo de Dios. Tenía una relación correcta con Dios. Ella amaba a Dios. Y tal vez nos queda preguntarnos a nosotros si somos fieles. ¿Es usted fiel en venir y reunirse cada semana con los redimidos de Dios como lo hacía ella? Porque ella era fiel. Así se muestra el amor hacia Dios también. ¿Es fiel en hacer de la palabra de Dios la prioridad en su vida? ¿Es esta la prioridad en su vida? ¿Es usted fiel en la oración sabiendo que debe ocupar un lugar alto en su experiencia espiritual? No prescindir de la oración. ¿Es fiel en vivir lo que usted cree y afirma? ¿Somos fieles en esto? En otras palabras, la actitud que tenemos en nuestra devoción espiritual comunica cristianismo a nuestros hijos. ¿Entiendes? Eso lo ven nuestros hijos. Lo que hacemos, esa actitud que tenemos de adorar a Dios, ellos lo ven. Y si nosotros no somos fieles, los hijos van a tener dificultades de poder superar eso más adelante. ¿Ves? Y en tercer lugar, una relación correcta en su hogar, una relación correcta en su casa. ¿Sí? Esta es la tercera característica para ser una madre piadosa y criar hijos piadosos. ¿Qué es lo que mejor puede hacer una madre? Es el regalo más grande que una madre puede dar a una sociedad, a una iglesia.
Y vemos aquí cómo su relación con su hogar supera el intento deliberado de su rival de sembrar la discordia dentro de la propia familia, sin otra intención que destruirla, porque eso es lo que quería Penina. Y lo vemos en cuán entregada fue a su pequeño hijo durante su infancia. Aquí está, el amor por su hogar, una relación correcta con su hogar, lo que se evidencia mucho en nuestros días que no lo hay. Hay un desapego del hogar, pero en ella vemos todo lo contrario. Cuando Elcana y Ana regresaron a casa después de su encuentro con Elí, allí en el tabernáculo, mira lo que dice el verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Y algunos sugieren que Samuel significa pedido a Dios o oído por Dios, pero en el hebreo significa Dios escuchará. Sea lo que sea que signifique, todo parece igual. El mensaje es claro, la esencia de lo que esto dice es claro. Samuel era una respuesta viviente de la oración de esta mujer y un recordatorio de que Dios había oído lo que ella pidió y le había concedido el deseo de su corazón. Mira el verso 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia. Otra vez van a adorar a Dios para ofrecerle a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Elcana es fiel en cumplir esto, dijimos, pero mira lo que ocurre aquí, en el verso 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Vaya, durante los siguientes años, Ana se concentró únicamente en el cuidado de su pequeño Samuel. No sabemos si fueron 2 años o 3 años, que era el tiempo en que los niños dejaban de tomar leche de la madre, ¿no? No lo sabemos exactamente, pero por lo menos 2 años eran, o 3 años. Esa era la costumbre en ese tiempo. Y la distancia de Ramá, donde ellos vivían, a Silo, donde estaban adorando a Dios, estaba a 200 kilómetros. Y usted tiene que imaginarse que eso era a pie. Así que eso era como unas 3 semanas entre ida y venida, y una semana más por las fiestas, eran 4 semanas. Y un viaje en estos tiempos involucraba caminar bastante, y eso significaba incomodar al niño. Así que Ana no estuvo dispuesta a incomodar al niño, ni dejarlo solo al cuidado de terceras personas, como hoy en día muchas madres lo hacen. No. Los años de mayor influencia formativa, mientras aprendía a caminar y hablar, esos son los años fundamentales, son los primeros. Y entonces se ha llevado luego al templo de manera permanente, así que ella se quedó a formar al niño. Y para esto el niño debe haber tenido por lo menos unos 3 años, cuando ya lo llevó definitivamente, pero en su casa tenía mucho trabajo que hacer. Amamantar al niño, cuidarlo al niño, ayudarle al niño a aprender las verdades más básicas de la vida y la sabiduría. Y aquí podemos entonces observar la dedicación a su hijo y a su hogar. Lo que muchas madres hoy en día no quieren hacer. Y lo que la filosofía de este mundo empuja a la madre a que eso no es lo primordial. ¿Ves? Pero esta madre hacía eso. Así que es allí donde le enseñó las primeras lecciones sobre Dios. E hizo de su casa un ambiente donde él podía aprender y crecer con seguridad. Allí estaba. Es fundamental. Los expertos dicen que en la temprana edad del niño se forma el 90% de la personalidad. El 90% de la personalidad. No sé si Ana sabía eso, pero ella dijo, yo invierto todos estos primeros años en la vida de mi hijo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que preparó a Samuel como años formativos para la vida de servicio a Dios. Su mente estaba para prepararlo para el servir a Dios. Ese fue el alto llamado al que lo consagró
antes de que ni siquiera hubiera nacido. Y ya ella estaba diciendo, Señor, si tú me respondes, yo te lo dedico a ti. No hay vocación más alta sobre la faz de la tierra en la vida humana que esa clase de devoción de una madre a un hijo. No hay mayor cosa. Ana realmente se dedicó a criar a su hijo. Pero Ana también dedicó a su hijo al Señor. Mire el verso 23. Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que los destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó su mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y luego mira al final al verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, sacerdote. 26. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué escena tan increíble esa. Y ese sacerdote ciego espiritualmente pudo ver a una mujer que verdaderamente estaba agradecida a Dios y entregando todo lo que había sido valioso, todo lo que Dios le había dado, que era su hijo, entregándoselo a Dios mismo para su servicio. Ella no buscó nada de él. Ella no estaba pidiendo que su hijo tenga una carrera increíble, que tenga estos negocios, que tenga un montón de cosas, que sea famoso, que tenga mucho dinero. Ella no pidió nada de eso. Nada de eso. Ella no buscaba una situación, este hijo es el que me va a sostener en mi vejez. Oh, nada de eso. Una mujer espiritual no pide semejantes cosas terrenales. Esta mujer era piadosa, nunca iba a pedir cosas como esas. Ella entregó su hijo a Dios. Y miren el capítulo 2 y verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de vino. Se vestía como los sacerdotes, desde niño lo vestían así. Estaba ministrando al Señor, y el verso 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año una túnica nueva, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Vaya, qué bendición tan grande. Y ella sigue allí, haciéndole esa túnica a su hijo. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Nunca soltó la responsabilidad. Nunca soltó la responsabilidad. Allí estaba. Conozco de una madre que después de su conversión hizo una promesa a Dios de que todos sus hijos vengan a los pies de Él mientras ella permanecía fiel al Señor. Todavía conozco a la madre, todavía sigue siendo fiel, y así esperamos que siga fiel hasta el momento de su muerte. Y Dios siga bendiciendo abundantemente la vida de sus hijos. Así que ser una madre piadosa implica una relación correcta con su marido, una relación correcta con Dios y una relación correcta en casa, en su casa. Y Ana tenía todo esto. ¿Y sabes qué hace Dios cuando una mujer es así? Dios la honró. Dios honró. Y así Dios nos da un modelo a seguir. Un modelo a seguir. ¿Es usted una madre piadosa? Tal vez te pueda decir, ¿se está preparando para ser una madre piadosa? ¿Se está preparando para ser una madre piadosa? Y si usted es una persona mayor de 50, 60 y más años, ¿está preparando a las mujeres más jóvenes de que sean madres piadosas? Y los hombres que estamos aquí, estamos creando el ambiente en que la piedad de nuestras esposas pueda tener su mejor efecto. Ese es el ambiente que estamos creando en nuestro hogar para que nuestra esposa se convierta en una madre piadosa.
Estamos criando a nuestros hijos para que lleven a sus mujeres a ser también madres piadosas. ¿Es eso? Y a los jóvenes que están aquí, ¿están honrando a su madre? ¿Están obedeciéndoles a su madre? Si Dios te ha dado una mujer piadosa, joven aquí, ¿no? Te ha dado una mujer piadosa, entonces Dios te ha dado lo mejor de los regalos, lo mejor de los regalos. Ninguna madre es perfecta, pero cuando una madre ama al Señor Jesucristo, te van a dar las cosas más grandes que puedan dar, las cosas más grandes que puedan dar. Y deberían los hijos estar agradecidos. La esperanza para nuestra sociedad, para nuestro Guayaquil, ¿dónde descansa realmente? ¿Dónde descansa? Es verdad, la iglesia, pero dentro de la iglesia, ¿dónde va a descansar eso? Para que la próxima generación sea una generación piadosa. ¿A dónde va a recaer esa esperanza? En madres piadosas. Oremos. Padre, gracias. Gracias por lo que nos muestras en tu palabra y motivas los corazones desde lo más profundo de ellos, Señor. Oh, bendito Dios. Hay muchos jóvenes que todavía no te conocen y muchas madres allí de estos jóvenes. Oh, Padre, haz que esta generación de mujeres sean madres piadosas, que estos hijos sean llamados por ti a la salvación, que haya esperanza en este mundo, Señor. La mejor bendición que pueden dar las madres a esta sociedad, a este mundo impío, son hijos piadosos, hijos que amen a Cristo, que prediquen tu evangelio y con sus vidas familiares sean el modelo de la vida que tú deseas y es el diseño que tú has establecido en tu palabra, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a todas tus iglesias aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor. Levanta hombres grandes, Señor, con madres, que tú las prepares, Señor, siendo piadosas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos en oración. Padre, gracias te damos por este tiempo hermoso que hemos pasado, Señor. Gracias por tu bendición, por tu palabra, Señor, por el gozo del Espíritu Santo habitando en nosotros, de Cristo morando en nuestras vidas, Señor, y la libertad que nos das de adorarte y reconocer que eres nuestro Dios, que eres el dueño absoluto de nuestras vidas y que debemos sumisión y obediencia a ti. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones y bendice este tiempo, Señor, de compartir unos a otros.